de PopClick. Pues, ¿qué creen? La verdad es que estoy muy contenta, demasiado emocionada, diría yo, porque hoy no nada más tenemos a una persona, tenemos a miles de personas, a miles de personajes, pero por supuesto, una persona que hace la voz. Obviamente es la directora y actriz de doblaje Patricia Minot. ¿Cómo estás, Pati? Hola Pau, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Me da mucho gusto saludarte y Gracias. saludar a todo tu público. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Platícanos. Contentísima, contenta. Fíjate que algo que me fascina, yo creo, es poder compartir mi experiencia de vida con los jóvenes, sobre todo, platicarles a qué me dedico, cómo pueden Claro, entrar a este mundo del doblaje y demás. Me encanta la idea. Gracias por claro la que sí. oportunidad. No, gracias a ti, Pati, por estar aquí con nosotros en PopClick y pues para toda la gente. Y yo quiero que les platiques, pues, principal, ¿quién es Patricia Minot? Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por Bueno, pues dónde? mira, yo soy una actriz de nacimiento. Yo siempre digo que yo nací actriz. Uno de los puntos que te quiero platicar es que yo fui una niña terriblemente tímida, horriblemente tímida. Y entonces, yo creo que para sacar un poco mi timidez, en la escuela era muy tímida, pero siempre me gustó la actuación. Entonces yo en el jardín de mi casa montaba obras de teatro con los vecinos y mis hermanos y les organizaba la obra de teatro a todos. Los columpios los convertía en un escenario e invitaba a los vecinos a ver las obritas de teatro. Y eso un poquito me fue quitando la timidez, pero me la quitaba en grupos pequeños. Cuando entré a la secundaria, me di cuenta que tenía capacidad de hacer reír a los demás. Fue muy chistoso. Y entonces empecé a organizar festivales en la escuela, ya sabes, me metí al grupo de teatro y ahí que empecé a perder un poquito la timidez y a descubrir que eso me quería dedicar el resto de mi vida. Y dije, yo quiero ser actriz, pero ¿qué crees, Pau? ¿Qué Que crees? en mi casa me dijeron, ¿cómo crees? Actriz no, eso es para prostitutas. En esa época así se pensaba. Ok. Entonces, no. Y no me dejaron estudiar teatro. Entonces, dije, tengo que hacer una carrera a fuerza. Me pidieron una licenciatura a fuerza. Estudié Ciencias de la Comunicación, de lo que no me arrepiento nada, porque me dio muchas herramientas para la vida también. Ok. Y al mismo tiempo, cuando yo estaba en la prepa, entré a un grupo de teatro que había en mi colonia y a un coro. Y entonces yo llegaba de la escuela, botaba la mochila y córrele al teatro y me la pasaba haciendo obras de teatro, haciendo escenografías. Muy padre. Eso fue pues toda la prepa y parte de la carrera. Ok. Te digo, entré a estudiar Ciencias de la Comunicación y cuando estaba en la carrera fue muy chistoso. La vida a veces te lleva por caminos que no conoces. Claro. Hicieron un casting en la universidad para grabar un audio, para un video, y me escogieron. Y yo, bueno, Mm. qué padre, dije, qué padre que escogieron mi voz. De los que te sorprendes, ¿no? Dices, wow, ¿no? Sí, ajá. Y yo dije, qué padre. Entonces me empezó a inquietar la cuestión de la voz. Ok. Y me metí a un curso en el Instituto Mexicano de la Radio, a un curso de locución, en el Ok. IMER. Y de ahí me empezó a caer trabajito como locutora comercial, a grabar anuncios. En la escuela siempre me elegían de maestra de ceremonias para los eventos y demás. Y bueno, y lo demás es historia. Terminé la carrera, seguí dedicándome sobre todo a la locución y al teatro. Ni por aquí el Ok. doblaje, Pau, ni por aquí me pasaba. Ni te lo Pero imaginabas. hace 25. No, o sea, sí me llamaba la atención. Y una vez en México, yo soy de la Ciudad de México, y Ok. fui una vez a un estudio de doblaje y dije, wow, qué padre, pero nunca se me ocurrió dedicarme a eso. Yo estaba muy clara en mi teatro y la locución. Y entonces, hace 25 años me vine a vivir a Cuernavaca. Ok. Y un compañero locutor me dijo, oye, Pati, fíjate que acaban de abrir una empresa de doblaje, vamos a hacer una prueba. Están buscando actores. Y tú eres actriz, me dijo, vamos. Dije, órale. Fuimos, hice la prueba, esto te estoy hablando de hace 25 años, ¿eh? Ya no salí de ahí. Ok. Ya no salí de ahí. Ya Empecé, fuiste parte de. empecé a hacer doblaje. Luego, como al año de estar en el doblaje, la entonces directora me dijo, Pati, yo te quiero preparar a ti para ser directora. Te veo muchas posibilidades. Entonces, con ella aprendí y me senté, es una actriz que se llama Olga Donadio, y me Ok. senté junto a ella, todas las mañanas me sentaba a aprender a dirigir.
Y al siguiente año me hicieron directora de doblaje. Ya lo demás es historia. Entonces, después de muchos años de estar ahí, decidí poner mi propia escuela, porque me empezaron a pedir que diera cursos a los nuevos actores, bla, bla, bla. Claro. Y hace 3 años abrí, mira, ahí ves mi logo, mi escuela de la voz. Claro. Hace 3 años abrí mi escuela presencial y me dedico a dar cursos de locución, doblaje, actuación, canto. No doy todo yo, obviamente tengo maestros y Claro. preparamos a la gente para todas esas cosas. Yo me he dedicado mucho más a dar cursos de hablar en público y de educación de la voz. Ok. Pero también doy doblaje. No, eres de esas todólogas, ¿no? Que dicen que haces de todo y yo creo que eso es lo principal, ¿no? O sea, que sabes hacer y sabes utilizar tu voz, sabes cómo hablar, sabes cómo desenvolverte, ¿no? Entonces eso creo que ayuda muchísimo y más cuando ya abriste una parte en la que tú puedes dar esa experiencia tuya a los alumnos, ¿no? O a toda la gente que, pues, que quiere ser parte de esto, ¿no? De este campo tan grande, la verdad. Además, fíjate que yo creo que la cuestión del doblaje atrae mucho a la gente. Tú no tienes idea de la cantidad de personas que me escriben y no solo de México, y hay gente que sigue mucho a los actores de doblaje y son fans. A mí me ha sorprendido que me escriben de Chile, de Venezuela, de Perú, y me dicen, sigo tu trabajo, te conozco perfecto, hiciste esto, que cosas que yo ni me acuerdo tal vez, y los Claro. fans, sí, y los fans se acuerdan de todo, de todo. No, Y eso es lo impresionante, ¿no, Pati? O sea, que dices, yo no me imaginaba en algún momento llegar a tener este impacto hasta con la gente, ¿no? O sea, primero es tener el impacto bueno de al hacer un personaje, pero jamás llegas a pensar tener el impacto ya con ese personaje, ¿no? Que te sigan, que te busquen. exacto. Y sobre todo, que uno piensa que como actriz de doblaje eres anónima completamente. Claro. Algo que a mí me gusta mucho, ¿eh? Te voy a decir. A mí no me gustaría ser de esas personas que vas por la calle y se te avientan y yo no. Me gusta mucho mi privacidad en ese sentido. Pero sí es sorprendente que a veces me han reconocido por la voz, que voy a una tienda y me dicen, tú no eres la voz de Miranda Presley, por ejemplo. O el otro día fue una entrevista en radio. Ajá. Entonces estaba con el locutor platicando de la voz. No estábamos hablando de ningún personaje en particular. Y estaba un grupo pues toda la gente de la radio se empezó a amontonar en la cabina. Yo veía gente en la cabina. Yo decía, qué raro. Termina la entrevista, salgo de la cabina y se me acerca un muchacho y me dice, ¿verdad que tú eres Miranda Presley? Y le dije, no, ojalá fuera Miranda. No estaría aquí, estaría en Dubái. Le digo, pero no, pero sí le di la voz a Miranda Presley. Ajá. Se puso así, se emocionó, corrió a la cabina, se los dije, sí es. Salieron todos a pedirme autógrafos, fotos. Yo decía, esto es surrealista, no lo puedo creer. Sí, claro. Y No, pero ese, eso es lo bonito, ¿no, Pati? O sea, que dices, wow, cómo mi voz le gusta a mucha gente, ¿no? Y cómo la pueden reconocer. ¿cómo la reconoce? Pero sobre todo te voy a decir, ese personaje, yo siempre digo que fue un golpe de suerte. Fue un golpe de suerte que cambió mi vida, de verdad, porque he hecho, imagínate, en 25 años, la cantidad de películas. Yo te puedo decir, he doblado a Michelle Pfeiffer, a Whoopi Goldberg, a Toni Collette, a Sarah Jessica Parker, a Helena Bonham Carter, a muchos. Pero ese personaje de Miranda Presley me ha abierto puertas, mil cosas. Mucha gente se mete a mis cursos en línea, porque ahora con la pandemia empecé a dar cursos en línea de la voz. Ajá. Mucha gente se mete a mis cursos porque quieren conocer a Miranda Presley. Es impresionante. Es Ese que ya, personaje. yo creo que ya cuando tienes a un personaje con sentido o que te gusta mucho, el conocer a la persona que hace a la voz, o sea, ya ni tanto al artista, ¿no? O al personaje o al actor que lo está haciendo, sino la persona que le da vida, porque eso habla mucho a la hora de una película, porque pues puede estar el personaje, pero si realmente no das ese toque único en el personaje que llame la atención a la gente, no va a existir nunca bien el personaje, en este Exacto, caso. exacto. Sí, y mucha gente, la verdad es que mucha gente ve las películas en español, muchísima gente. Claro. Es más de las que uno pensaría. Entonces, yo siempre digo que qué bueno que existe el doblaje, porque
no toda la gente lee rápido. Para empezar, casi, o sea, la minoría en México habla inglés. Mucha gente no lee rápido como para poder estar poniendo atención a los letreros y se pierden de la mitad de la película. Entonces, qué bueno que existe la opción del doblaje. Así es. Y que puedas elegir. Y qué bueno que no es como en España, que a fuerza tienes que ver las películas dobladas. Tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que está muy padre. Cuando existen opciones, me parece maravilloso. Que tú puedas elegir, ¿la quiero ver en su idioma original o la quiero ver doblada? Qué bueno que exista eso. Yo, en lo particular, yo no veo películas dobladas por deformación profesional. Te voy a decir por qué. Sí, sí, sí. Me pasa como a los dentistas, ¿no? O los arquitectos. Un arquitecto cuando va a una casa se está fijando en las traves, en que si los metros cuadrados, en que si la ventana, en que si, ¿no? Sí, 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 claro. Un dentista va a una fiesta y se está fijando en los dientes de la gente y que si los tiene blancos, si los tiene amarillos, que si los tiene chuecos, que si no sé qué. A mí me pasa lo mismo. Yo no puedo ver una película doblada por deformación profesional porque me estoy fijando si está en sync, si le queda la voz, si no sé qué. Entonces no la disfruto. Sí. Por lo tanto, yo no veo películas dobladas. Sí, yo creo que eso pasa, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención lo que es el doblaje. Y antes decías, ay, está padre el personaje, me gusta, pero ya ahora veo la película y trato como de, a ver, si le queda la voz, aquí le falló, creo que se adelantó más el personaje. O sea, ya empiezas a ver como detalles, ¿no? Yo no me dedico a eso, pero como te llama ya la atención, la gente se vuelve más analítica o más observadora, Claro, ¿no? claro. Entonces dices, no, ya no me gustó, me tocó en un tiempo ver una película, me llamó mucho la atención por la trama que venía en la sinopsis, y dije, ah, pues se ve buena. No, a la hora que la vi y escuché la voz, dije, no, o sea, No, no le da el toque, o sea, no me llama. O sea, a pesar de que a lo mejor la se película confirma. puede ser muy buena, ¿no? Pero la voz hace que te aburras, hace que se te estrese la película. Entonces la terminé quitando. Y es cuando dije, Te ¿qué voy a decir importancia algo, tiene, no? pero lo importante es un buen doblaje, Pau. Te voy a decir qué pasa, que hoy por hoy hay mucho doblaje malo, es la verdad. La tecnología ha hecho que mucha gente que no son actores puedan hacer doblaje. Yo les llamo doblajeros. Son personas que no son actores y les van grabando hasta pedacitos. Entonces, ahí más o menos queda la voz. Pero la actuación se nota, no se oye natural. Entonces, yo pienso esto, cuando tú estás viendo una película y se te olvida que está doblada y la disfrutas y la sientes como si de verdad fuera la voz del actor, está bien doblada. Cuando te incomoda, cuando dices, no, no le va, no, algo no, está mal doblada. Punto. Entonces, también pasa que si la oyes en un acento diferente tampoco te gusta. Porque a mí me decían, es que los españoles hacen un doblaje horrible. Los españoles dicen que nosotros hacemos un doblaje horrible. Porque obviamente tú oyes una película doblada por españoles y te suena muy rara. Sí, claro. Y para ellos, nuestro acento es raro. Entonces, yo no digo que sea doblaje malo el de España o el nuestro. Simplemente no estamos acostumbrados a oír ese acento, Sí, claro. ¿no? ¿Qué es Y lo si que no te gusta, ¿no? O sea, como que te choquea a la hora de estar viendo. oímos un doblaje venezolano y decimos, qué feo doblan los venezolanos, tal vez no. Sí, Tal vez sí es verdad que México tiene el acento más neutro y que por eso somos reconocidos como el mejor doblaje del mundo, porque nuestro acento es más neutro que sí, el de los venezolanos o el de los chilenos, que ahora ya se está haciendo doblaje en muchos países, ¿eh? sí, claro. Pero eso yo creo que es el chiste. Una película bien doblada se nota. Y en este caso, Patti, ¿cuál crees tú que es el mayor consejo que le puedes dar a la gente que se quiere dedicar en el doblaje y qué requisitos o cualidades deben de tenerlo? La gente que se quiera dedicar al doblaje Ujú. tiene que ser, primero que nada, actor, actriz. La gente piensa que hacer doblaje es ir y poner la voz. Y no, es mucho más allá que eso. Es darle vida a esa voz, como tú bien dijiste hace rato. Es actuar. Sí, Porque a diferencia del teatro, tú no estás dándole tu propia personalidad casi al personaje. En teatro las personas que han hecho teatro saben que tú tienes mucho tiempo para construir un personaje, para encontrar una psicología, y tú vas a tu ritmo, tú le pones tu ritmo.
pero en doblaje no, es como un trabajo de imitación, ¿sabes? Ok. Tan es así que te voy a decir, cuando tú doblas a una buena actriz como Meryl Streep, que además era mi sueño en la vida, doblar a Meryl Streep, Ok. cuando tú doblas a una persona como Meryl Streep es facilísimo, porque la imitas. Cuando te toca doblar a una actriz malísima, Ujú. tienes que mejorarla, entonces es muy complicado. Pero sí es un poco imitación, Ok. es buscarle repetir sus intenciones. Imagínate, por ejemplo, que Meryl Streep, que con esa personalidad, o ese personaje que es Miranda, que tiene esa personalidad tan dura, imagínate que ella dice, te voy a decir una frase de la película, cuando ella dice, los detalles de tu incompetencia no me interesan. Imagínate si yo lo digo dulce, los detalles de tu incompetencia no me interesan. Cambia. Dices, no le queda, no le va, Y no, no, o sea, nada. no me interesa. Dices, no le va. Tienes que imitar un poco la intención de ella. Como, ella sí lo dice. O cuando dice, déjame acordarme de otra frase. Tú no tienes clase ni sentido de la moda. Si yo no lo digo copiando su intención, No. cambia la historia. Entonces sí es importante ser actor. Lo primero que yo les recomiendo a los que se quieran dedicar al doblaje es estudien actuación. Aunque sea un curso, no tienen que tener la licenciatura, hagan teatro. El teatro es la escuela máxima de los actores. Hagan teatro. Segundo punto, tienen que aprender a leer muy bien. Un actor de doblaje, si no sabe leer fluido y bien, no puede. Imagínate que estás leyendo el guión y estás viendo la imagen. Entonces, si te estás atorando con la lectura porque no lees bien, porque no sabes. Tercer punto, tienen que tener buen oído. Ok. Muchos actores de teatro no pueden hacer doblaje. Actores maravillosos, les cuesta mucho trabajo porque no tienen buen oído. El doblaje tiene mucho de ritmo, muchísimo. Ok. Por lo que te digo, yo no estoy hablando como Patty Mainow, yo estoy hablando como el personaje que estoy interpretando. Entonces, yo tengo que seguir su ritmo y eso es de oído totalmente. Y dónde entra y dónde termina y dónde hace una pausa y dónde hace otra pausa más larga. Es por eso tienes que tener mucho ritmo. Otra cosa, Ok. dicción. En doblaje, la dicción tiene que ser muy pura. Tú no puedes decir en doblaje, necesito, como normalmente hablamos, ¿no? O tons, entonces. Pues sí, no. Entonces, O el pa' qué, ¿no? ¿para qué? También, ¿no? Pero bueno, esos son vicios, ¿no? Que los puedes corregir. ¿Para qué? Pero hay gente que no puede decir entonces. Dicen entonces. La dicción, o cuando tienen que hablar muy rápido, se traban, se les barre toda la dicción. Entonces, sí es muy importante hacer muchos ejercicios de dicción, hacer muchos trabalenguas. Realmente yo creo que si te quieres dedicar a esto, le tienes que dar tiempo a estudiar, a prepararte. No es ir y poner la voz. A mí hay gente que me llama y me dice, quiero hacer doblaje porque hago unas voces padrísimas. Mira, y te hacen una vocecita. A ver, te invito a la cabina. O porque me dicen que tengo una voz preciosa. Una voz preciosa no es suficiente. Y además, no todas las voces del doblaje son bonitas. No es necesario tener una voz bonita porque hay personajes para todo. Sí. A todas las voces sirven, no hay una voz que no sirva. Obviamente, sí hay un estereotipo en las voces. Las voces dulces, pues son para las buenas, para las princesas. Las rudas. Mi voz es de las rudas, ¿no? A mí me han dado muchos personajes de negras, porque la voz de las mujeres negras, y no estoy diciendo negras en ningún sentido ofensivo, al contrario, tienen las voces maravillosas, es una voz muy grave. Entonces a mí me dan muchos personajes de color, mujeres negras, porque tienen la voz grave. Me dan muchas malvadas, muchísimas, porque normalmente las malvadas las hacen con voces más graves que las princesas. Entonces sí hay un estereotipo, pero para todos hay trabajo mientras sepas actuar. Entonces sí, la recomendación es no crean que es ir a poner la voz, ni porque tengas una voz bonita. A mí me llegó el otro día un chico con una voz, Paulina, esos hombres con una voz grave así que dices, wow. Que luego lo llaman la atención, ¿no?
una voz divina y me dijo, quiero hacer doblaje. Le dije, te hago una prueba. Lo paso a la cabina, le pongo una frase y haz de cuenta que la frase decía, te invito a mi casa. Sí, te invito a mi casa. Digo, a ver, dímelo alegre. Te invito a mi casa. A ver, dímelo triste. Te invito a mi casa. Enojado. Te invito a mi casa. Le dije, no, mi amigo, tienes una voz preciosa. Es un diamante, pero hay que pulirlo. Dije, no me sirve tu voz para doblaje. Todo me lo dices igualito. Entonces, tienes que aprender a darle matices a la voz, pero No hay sobre todo, como esa emoción, ¿no, Pati? Esa emoción emoción. de cambiar las facetas, ¿no? De tu voz, ¿no? Exacto. Y te digo, de repente la gente, hasta que no llegan a la cabina de doblaje, se dan cuenta que no tienen con qué. Una chica también me dijo, por favor, hazme una prueba, quieras, una muchacha muy jovencita. Y entonces le puse un personaje y el personaje empezaba a llorar y la niña no pudo. Y le digo, me dice, es que yo, no, primero no pudo llorar, luego le puse una escena donde se está riendo a carcajadas, el personaje se está riendo a carcajadas. Y me dice la niña, es que yo no me río así. Le dije, sí, pero ahorita no eres tú, eres ese personaje. Ríete como ella. No pudo. Le dije, actuación. O sea, es que eso es lo que no entienden. Si el personaje se está riendo a carcajadas, yo en ese momento me tengo que reír a carcajadas. Lo Sí. tengo que conectar la emoción. Y si el personaje está enojado y está gritando y está furioso o está triste, lo tengo que poder hacer. Entonces, sí, actuación es la clave. Actuación, definitivo. Ok, Pati. ¿Cuál ha sido tu mayor reto en el doblaje? Mi mayor reto. Fíjate que la gente, lo que te decía hace rato, la gente piensa que pudo haber sido Miranda Presley mi mayor reto, o Elena Bonham Carter en El discurso del rey, o esos. No, esos no son, fíjate que han sido disfrutables, gozosos, me encantó hacerlos, pero no son tan difíciles porque son muy buenas actrices. Ok. ¿Sabes qué? Hay una película que es muy mala, la película es mala, y Ajá. fue lo peor que me pudo pasar, o sea, el sufrimiento más grande, porque es una película que se llama Aullido, Ok. inglesa, y van en la típica película que van en un tren, muchas personas, y el tren se descompone en medio del bosque y empiezan a salir hombres lobos a comerse a toda la gente. Ok. La película no es buena, pero me toca ser un personaje que es una señora a la que el hombre lobo la muerde y se empieza a transformar en mujer lobo. Y toda esa transformación, ni siquiera tiene, no es estelar, ni tiene muchas intervenciones, pero toda la parte en la que se transforma de mujer a mujer lobo es lo más cansado y difícil que he hecho, porque eran puros sonidos. Y el director me decía, igual a ella, no, hazla igual. Entonces la mujer, hace cuentas, se empieza a transformar en mujer lobo y entonces empieza con la garganta, gritos, salí agotada, no te ves lastimarte la garganta, pero sí me la llegó a lastimar porque eran muchos sonidos con la garganta. Fue tan difícil, tan cansado y dije, esos son retos, eso es un reto, hacer esto. O a veces cuando te toca un personaje, a mí me gusta cuando me tocan retos como un personaje de una loca. Ok. O sea, porque si te toca un personaje muy normal, no es reto. Pero cuando te toca una loca que llora, grita, se enoja, sufre, eso El es, hacerlo en el momento, ¿no? Es lo que. no, y además es muy padre hacerlo. Es Ok. catártico, sacas muchas cosas, muchas emociones. Una vez, ¿sabes qué me pasó? Sí. Me toca hacer a una señora en una serie que tenía un hijo adolescente, una hija adolescente. Bueno, se le muere la hija. Ok. Y la señora se pasa medio capítulo en este proceso y llanto y gritos y como yo soy mamá, pues te clavas, ¿no? Es que imagínate, o sea, te pones en los zapatos de la persona, ¿no? Sí, Y entonces claro. empecé a hacer a la señora y me clavo, empecé a llorar de una manera. O sea, de verdad, terminé la escena, salí y seguía llorando. Y yo tenía llamado en otra sala. Salí y le dije al director, dame 10 minutos, necesito componerme. Me salí al patio de la empresa a llorar y estuve llorando yo creo que una hora. ¿Cómo crees, Pati? Me clavé, pues claro, o sea, es que sí, la gente cree que cuando actúas no sientes, no es cierto, al revés, te conectas con la emoción. Y yo meterme en el papel de que se te muere una hija, yo soy mamá, no, no, me clavé horrible, ya era un llanto así de eso. Todo el mundo venía a abrazarme, ¿qué te pasó? Yo, nada, fue el personaje. Yo lloraba y lloraba y lloraba. Y ya, al ratito me compuse y entré a hacer otro personaje y ya,
pero sí te pueden pasar ese tipo de cosas, que te clavas. Esas escenas que a ti que a lo mejor la gente dice, bueno, a mí esa escena no me dio, pero a ti te afecta, no sé, dices, es que yo sí me sentía a lo mejor identificada, sí me pegó, fue algo que hasta a lo mejor me llegó a pasar, o no sabes, o sea, pueden ser miles de escenas que te puedes identificar con ellas. Claro, no, y además de que te identificas, tu cuerpo, si yo empiezo a hacer ese personaje, por lo menos yo sí lloro de verdad, yo no hago como que lloro. Ok. O sea, es como un entrenamiento, si tú empiezas a fingir, como a conectarte con el sentimiento y quieres fingir, entonces no, yo me pongo a llorar de verdad. Entonces, el cerebro no entiende que estás jugando. El cerebro entiende que estás triste y te pones triste realmente. Y una tristeza tan profunda como esa, pues te clavas horrible. Sí, claro. Entonces, sí, fue así esas anécdotas que dices, wow. Entonces, ese, por ejemplo, también fue un momento muy memorable, digamos, que se me quedó muy grabado en el doblaje, ¿no? Que dije, wow. Hay veces que no, a veces que entras, te toca llorar, sales y ya. Next. Se te Y quita también de eso, la nada, ¿no? sí. Y eso también es lo complicado, porque a veces tienes llamado en 3 salas, ¿no? En la primera sala entras y estás haciendo un personaje muerto de la risa, juá, juá, juá. Terminas, pasas a la otra sala y te toca una loca que se enoja y que llora. Y pasas a la otra sala y te toca un parto. Y tienes que gritar y pujar. Es que eso es lo complicado, o sea, todos piensan que, ay, pues nada más trato de ver la imagen y pues a ver, intento hacer la voz, ¿no? Pero no, o sea, es realmente meterte en el personaje. Es realmente meterte en el personaje. Y es realmente un trabajo de empatía, de meterte, de realmente sentir lo que está sintiendo el otro, el personaje. Pues Claro. eso es la actuación, es lo mismo en teatro, es lo mismo en tele, en cine, actuar es eso. Okay. No, y es lo que te digo, mucha gente piensa que nada más es ir y ponerle la voz al personaje. No, no, claro que no. Pati, ¿tienes alguna preparación antes de entrar a hacer doblaje? Y en este caso, que nos platicaras un poco de todo ese proceso, cómo es estar en cabina, si sabes qué personaje te va a tocar en ese momento o no. Fíjate que eso es otra cosa muy curiosa. La gente piensa que tú vas que te dan un guión y te lo llevas a tu casa, como en teatro, ¿no? Te lo Sí, llevas a claro. tu casa y ves la película. No, eso es muy falso. ¿Cuánto piensas tú que se tarda en grabar una película? El doblaje de una película. Por ejemplo, El Diablo se viste a la moda. ¿Cuántos días o meses o semanas crees que se tarda? Pues yo creo como unos 2 meses, yo No, siento. el doblaje de una película se hace en máximo 3 días. El doblaje. Aquí está mismo. Pesado. No, claro, no te dan el guión, no ves la película antes. Yo he hecho películas, tú nada más ves tus pedacitos, lo que te toca. Por eso te digo, tienes que entrar en la emoción, ni siquiera tienes este trabajo que tienes en el teatro de leer el guión y buscar la psicología del personaje. No, aquí llegas, fíjate, cuando yo grabé, ¿cuál fue? Pues El Diablo se viste a la moda, Ajá. yo el sábado la fui a ver al cine. Gracias a Dios ya la había visto. Y Sí. a ti te avisan, Pati, tienes llamado el lunes 4 horas. Cuando te dicen tienes llamado 4 horas, dices, es un estelar. Ya sabes que es un personaje grande. Ok. Llegué el lunes, entro a la cabina y veo la película y yo así, oh, dije, el diablo se viste a la moda, sí, ¿a quién vas a hacer? A Meryl Streep. Y yo, no, sí, Oh, que la acabo de ver en el cine. Gracias a que la acababa de ver en el cine, sabía de qué se trataba. Pero tú entras a la cabina, entras, te dicen, si es un personaje importante, te dan algunos tips, ¿no? Te dice el director, vas a ser, por ejemplo, en el discurso del rey, vas a ser a la esposa del rey, esta señora es muy empática con él, porque sí, todo. te dicen en 5 minutos de qué trata. Entras a la cabina, tienes el guión, estás con audífonos escuchando instrucciones del director y el idioma original de la película, y tienes la pantalla enfrente con el guión. Antes el guión era físico, ahora ya no, ahora lo ponen en pantalla. Pantalla. Ok. Entonces estás leyendo y estás viendo al personaje al mismo tiempo. Y Ok. entonces te dicen vas a la intervención 5, están numeradas las intervenciones cada vez que habla un personaje. Vas a la intervención 5, la lees una vez, la ensayas, graba. Vas a la intervención 11, la lees una vez, la ensayas, graba. Es inmediato, inmediato, inmediato.
A mí me ha pasado que le digo, oye, pero a ver, explícame por qué la señora está llorando. Ah, porque se le murió el marido. Gracias, ya, entendí. Es mucho de imitación, es lo que te digo. No sabes los antecedentes del personaje ni te cuentan su vida, nada. Eso es lo complicado del doblaje. Aquí, la verdad es que se trabaja por time is money. Tiempo es dinero. Las películas se graban en 3 días. Las series, que son series de 45 minutos, por ejemplo, es un capítulo por día, un capítulo por día. Y graba actor por actor, no graban. Antes sí grababan por la tecnología, antes grababan 5 o 6 actores o todos los que salían en la escena grababan juntos. Esto te hacía ser muy profesional y muy bueno, porque imagínate que estabas con grandes actores de doblaje y tú te equivocabas, te equivocabas y te equivocabas. Entonces era, ya, espérate, no sirves. Ahora no, ahora graba cada quien su personaje. Entonces una persona que no es muy buena, pueden irle grabando por pedacitos, editando, cortando. Ahora con los programas de audio que hay, con los Pro Tools. Sí, claro. Entonces, a ver, graba a ver, te corto. Dicción, otra vez, repítelo, ya quedó. Entonces, te digo, es mucho más, ha hecho que la gente pueda ser mucho menos profesional y menos preparada para hacer doblaje. En este caso, Pati, ¿es bueno estar sola tú grabando o también es bueno tener como gente enfrente también para saber concentrarte? ¿Qué te puedo decir? Yo estoy acostumbrada a grabar sola porque ya me tocó. A mí me tocó ya al final de grabar 2 personajes. Lo cual a mí y para mí fue muy bueno porque me implicó muchos retos. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer doblaje, me tocó grabar con gente como un señor Carlos Becerril, que es una institución del doblaje, y me tocó grabar escenas con él. Entonces yo tenía que estar a su altura. Porque yo no podía estarme equivocando o haciéndolo mal, porque entonces él iba a decir, a ver, pónganme otra actriz, esta niña no sirve. Sí, no me está funcionando. De niña de hace muchos años, esta señora no me sirve. Pero yo ya estoy acostumbrada a grabar sola, ahorita no sé cómo me sería grabar con mucha gente. A lo mejor me desesperaría con los que están empezando, ¿no? Sí. Porque estarían regresando. Porque yo ya casi, te digo, me tocó, ¿qué serían? 2 o 3 años grabar con otras personas y el resto he grabado sola. Ok. Entonces, la réplica te la dan los mismos personajes de la película. Sí, cómo te tienes que desenvolver tal cual, ¿no? Sí, es un trabajo muy, muy interesante, muy bonito. Sin embargo, yo te voy a decir, yo sigo prefiriendo el teatro. Ok. El teatro es otra cosa. El teatro totalmente distinto. El teatro pues es el que hace al actor, la verdad. Y la presencia del público y el aplauso es padrísimo. Y el quehacer del teatro, sobre todo, esta parte de ir preparando un personaje es muy bonito. Ir entendiendo, ir desarrollando, construyendo. Cada ensayo lo haces distinto y cada función le encuentras algo nuevo al personaje. Y eso es muy padre. A mí me sigue gustando. Claro, el trabajo de doblaje es divertido, es padre y es inmediato. Yo siempre he dicho, Pati, que qué padre para la gente, en este caso a ti, que puede ir al cine y puede escucharse, ¿no? Y estar viendo cómo la gente está viendo y disfruta la película y te dices, es que es mi voz, o sea, ahí estoy yo, ¿no? Y aparte, es una voz que se va a quedar ahí siempre. O sea, que en cualquier momento la vas a poder escuchar. Sí. La primera vez que te oyes en la tele, aunque sea, yo me acuerdo, creo que el primer personaje que hice, porque el primero te dan personajes chiquitos, ¿no? La mesera. La primera vez que yo me oí así de, aquí tiene su café. Yo, ¡ay, soy yo! O sea, sí es una emoción. Claro. Pero además, ¿sabes qué? Por ejemplo, para mis hijos, nos ha pasado que vamos en un avión o en un camión y está mi voz. Una vez mi hijo íbamos en un camión, íbamos rumbo a Querétaro, y ponen una película y era mi voz, ¿no? Y mi hijo, mamá, es tu voz, es tu voz. Y yo, sí, ¿le puedo decir a la gente? No, mi amor, no. Ay, pues es que la emoción. Te emociona. O en el cine, una vez fuimos al cine en una película y mis hijos así de, mamá, qué raro, es tu voz y estás aquí, es tu voz. O a mí me ha pasado el otro día, fíjate, fui a una papelería a sacar copias y estaba una televisión y estaban viendo una película y estoy sacando copias y oigo mi voz y yo. Entonces volteo y le digo a la papelería, caray, ¿qué? Le digo, es mi voz. Me dice, ¿cómo? Le digo, sí, mira, es mi voz. Me dice, sí, es cierto. Y yo, o sea, es muy raro. A un compañero de doblaje le pasó algo muy chistoso. Dice que iban él y un amigo, se suben a un pullman, iban a México,
Y entonces iba él, este actor, iba caminando y su amigo iba atrás de él. Y de repente el amigo, este actor se llama Víctor, y este amigo oye la voz de Víctor atrás, y Víctor iba adelante, y dice, oí la voz de Víctor atrás. Entonces volteo, y dice, es que estaba en la televisión una película con su voz. No Y es te que, pasa, ¿cómo los puedes detectar, no? O sea, ya sabes cómo es, a pesar de que a veces a lo mejor la tienes que cambiar un poco por el personaje, pero la identificas. es que tu timbre de voz Único. se conoce. O sea, hay gente que sí tiene una voz como más neutral, pero hay gente, por ejemplo, a mí me dicen que mi voz tiene un sello distintivo, o sea, la reconocen porque la reconocen. Hay voces que son más neutrales, como que no se reconocen tanto. Y qué capacidad tiene el ser humano, qué maravilloso, de oír, por ejemplo, tú puedes oír a Julia Roberts con 5 voces diferentes y no te brincan, ¿no? Qué raro es eso, Sí, 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 porque la has oído con muchísimas voces sí, así es. y no te brinca, ¿no? O sea, la puedes oír. Mientras esté bien actuado, no importa. Antes sí había actores que pedían que un solo actor los doblara siempre. Ok. No sé si ha ido, por ejemplo, Sandra Bullock siempre la dobla la misma actriz, no sé si has oído. Sí, 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 sí. Pero ahora lo que ha pasado es que como ya, antes nada más se hacía doblaje en Ciudad de México, pero ahora en México hay en Cuernavaca y en Ciudad de México, Ok. pero ya también hacen doblaje en Venezuela, en Chile. Entonces a veces una película la mandan a Chile y entonces vas a oír a Meryl Streep con voz de una chilena y otra vez la oyes con una voz de Venezuela. Y está igualita, ¿no? Entonces no No, la... no, la voz no, las voces son diferentes, súper diferentes. Ok. Súper. El otro día estaba oyendo, ¿qué película fue? La de Miss Sunshine, no sé si has visto esa película, Pequeña Miss Sunshine, es Sí, buenísima. sí, sí, Bueno, sí. ahí yo doblé a Toni Collette y Ok. el otro día la estaba oyendo doblada en España y es otra voz y se oye muy chistosa, yo la oigo muy chistosa. Claro. Ya Fíjate, estás como acostumbrada a escucharla con una voz y luego la escuchas y dices, ay, espérate, ¿no? Me lo cambiaron, ¿no? pero además los españoles tienen una forma muy curiosa, ¿no? Yo les digo que todo lo doblan así como, y claro, y bueno, hija, y todo lo llevan así con un ruidito y en agudo, doblan muy Sí. chistoso y para nosotros suena rarísimo, ¿no? Suena muy, muy particular. Pati, ¿qué personaje, bueno, ya sabía que a ti te gustaba mucho Miranda, pero qué personaje te gustaría hacer que digas, no manches, yo quiero hacer tal personaje? Pues más bien, ¿qué actor? Bueno, es que personaje, Personaje ¿cuál? o actor, sí, en este caso, sí. ¿Sabes qué? Me gustaría mucho hacer un día a Cher. Me encantaría doblar a Cher. Me Ok. encantaría. Ojalá se me dé la oportunidad. Y dicen por ahí que viene El Diablo se viste a la moda 2. Ojalá me lo den. Es que como te digo, no sabes si el cliente se le ocurre y dice, no, cámara que me lo hagan en Venezuela, ya valí. Todo eso depende, ¿no? Pero me encantaría. Si Cher es una de las, y me gustaría volver a hacer, hice a Whoopi Goldberg hace muchos años, pero me gustaría hacerla en otra película más actual, o a Sally Field, estas actrices que dices, wow, son icónicas, Claro. me encanta. ¿Sabes? Por ejemplo, me tocó hacer algo muy chistoso. Si yo Ujú. te digo que yo doblé a Cleopatra, o sea, a Elizabeth Taylor en Cleopatra, pues tú dirías, pues ¿cuántos años tiene la Patty? Ha de tener 400, ¿no? No, se redobló, la volvieron a doblar. Hicieron un doblaje actual y me tocó a mí darle voz a... Pero mucha gente cuando ve en mi currículum que yo doblé a Elizabeth Taylor en Cleopatra, pues Ajá. dicen que tiene 90 años la señora. Pues ¿cómo? No, pues es una... No, 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 La no hizo tengo Elizabeth, eso, no no, tengo la, eso. la hizo Elizabeth Taylor cuando era joven y a mí me tocó doblarla hace como 15, 20 años, me tocó volverla a doblar. Entonces sí, pues son cosas muy chistosas. Gracias, la verdad es que he hecho pues, a muchas actrices, he hecho personajes desde muy pequeños hasta muy grandes, te digo, desde meseras hasta hacer ambientitos o hacer de todo, de todo. Pati, estás en todos los personajes. Bueno, cuando No, estuve yo, o sea, bueno, no en todos, pero en muchos, o sea, en ay, te congelas. bastantes. Entonces, Sí, en esta parte, cuando yo me puse a ver un poco de tus personajes, yo veía mucho de niña el de Mi Pequeño Gran Héroe o
Creo que así se Ay, sí, esa película es hermosa. me encantaba, de hecho, la veía y a mí me encantaba. Entonces, a la hora que empecé dije, no, o sea, ¿es en serio? Me encanta esa película, Oye, también la de Bat, ¿no? Paranormal, Es la del Bat. la del Y Bat, fíjate que la película de Paranorman, yo dirigí el doblaje de esa película y la voz de Paranorman es mi hijo. ¿En serio? Aldo, mi hijo, hizo la voz de Paranorman. Yo amo esa película, me encanta esa Es película. padrísima, padrísima. Sí, es mi hijo. Fíjate que mi hijo empezó a hacer doblaje. Empezó a hacer doblaje por verme hacer doblaje. Un día dijeron, necesitamos un niño. A ver, ¿podemos hacerle prueba a tu hijo? Pues sí. Y se quedó con el personaje y empezó a hacer doblaje, empezó a hacer doblaje. Cuando entró a la adolescencia le cambió la voz, lo dejaron de llamar y como que se desanimó y ya no se quiso dedicar a eso. Lo sabe hacer, como yo le dije, mira, tienes un oficio, lo sabe hacer muy bien, pero no se quiere dedicar a eso. No, o sea, no es lo suyo. O sea, Y como que no le llama tanto. no, pero lo sabe hacer e hizo varios estelares en doblaje, hizo muchas cosillas. Pero te digo, más de niño. En el discurso del rey hace la voz del niñito, un niñito que sale ahí, Ok. lo hizo bien, pero ya no se quiso dedicar. Hasta a mí me hubiera encantado, claro. Qué impresión ahorita que me estás contando, Pati, qué impresión. A mi tío me encanta esa película. Y Sí. en este caso, Pati, ¿qué sientes de que la gente utilice tu voz? Que hasta TikTokers utilizan tu voz. Ay, pues siento padre y feo porque digo, pues ya se están haciendo millonarios con mi voz y mi parte y mi re. Oye, fíjate que Claro. me pasó algo muy curioso. Ya ves que Erika Buenfil ha hecho Sí, 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 claro. muchos TikToks con mi voz. Entonces yo hice un TikTok, creo que te lo mandé, o te lo voy a mandar si no, en el que yo misma volví a doblar a Miranda Presley diciendo que ya estoy harta de que usen mi voz. No sé si lo viste. Sí, 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 lo vi. Bueno, pues, ¿qué crees? Antier Ajá, me dice un compañero, es un actor que está en una telenovela en México, ajá. y me habla por videollamada y me dice, te tengo una sorpresa. Y yo, ¿qué? Dice, espérame. Me pone la cámara y está Erika Buenfil ahí. Y yo, hola. Y me dice, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y le digo, ya te conozco más por mi voz que por la tuya. Me dice, sí, ¿verdad? Sí. Oye, qué gusto conocerte igualmente. Y nos saludamos. Bien buena onda. Mm. Pero pues ha hecho muchos TikToks con mi voz. Muchos. Y hasta varias gente, ¿no? También que pues quiere ser también este personaje y hace y mueve y todo. Y está tu voz, o sea, dices, yo creo que es bonito, pero como dices, ¿no? Es, pues es que es mi voz, o sea, no es lo mismo. Págame la mitad de lo que estás ganando, págamelo a mí. Sí, claro. Sí, pues yo soy la que está haciendo prácticamente todo, ¿no? O sea, por el sonido. Es mi voz. Fíjate que, de verdad, te digo que a mí, Miranda Presley fue un regalo. Es que todo lo demás, hay gente que no le importa lo demás que haya hecho. O sea, yo te digo que ni es mi doblaje favorito. Yo, por ejemplo, Pequeña Miss Sunshine, siento que me quedó muy bien ese personaje, me gusta más todavía. O, por ejemplo, Linda Bonham Carter, yo hice El planeta de los simios y El discurso del rey. Eh, La novia de Chucky, Patty, también. y en La novia de Chucky hice dos personajes. Hice a la Ay, novia de Chucky y a la señora. sí, sí, Ese fue sí. un reto. Ahora que me dices, ese fue un reto, porque fueron dos personajes, pero además la actriz que hace a la señora, el que se llama Jennifer Tilly, tiene una voz muy nasal. Entonces, toda la película la tuve que hacer hablando así como ella, como más aguda, como con la nariz. Toda la película me la tuve que aventar así. Hoy, Entonces, pues, lo cansado, ¿no? También. cansado, muy cansado. Y otro reto de esos, otro reto ahorita que dices, hay una serie que se llama 24. No sé si la has visto alguna vez. 24. No, creo que es así, no, Pati. Tiene como, yo creo que 15 años esa serie. Ok. Resulta que había un personaje que era una señora mafiosona, pero Ujú. la señora tenía dos particularidades en la voz. Una, que su voz era muy grave, más así como grave, grave. Pero la otra, que me costó mucho trabajo, es que habla muy lento. Soy como de ritmo rapidito para hablar. Y la señora hablaba todo el tiempo así. Y el director me dijo, no te voy a aumentar palabras, así la quiero. Y entonces tuve que hablar lento. Ay, no, no, era desesperante. Sí, te creo, Pati, sí. Ese fue un reto, ese también fue un reto. Pero este es lo bonito, Ok. que irte enfrentando a muchos retos y personajes distintos, y la loca, y la buena, y además
te permite sacar tu parte torcida, tu parte mala en un personaje o tu enojo. A veces es riquísimo cuando estás enojada y llegas a grabar y te toca un personaje enojado y dices, ay, voy a sacar todo el coraje que traigo porque el señor me aventó el coche y el tráfico, no sé, ¿no? Sí, Sacas claro. toda tu emoción ahí, o cuando te toca un personaje que se está riendo muchísimo, ay, es tan gozoso, tan rico. La verdad es muy padre. Es un trabajo muy bonito. Pati, platícanos, ¿cómo fue que inició Mino Voices? Para toda la gente que les platiques un poco sobre tu escuela de varios cursos, qué Ah, cursos van a encontrar, cuál es la duración, qué maestros les van a estar enseñando, un poco sobre todo para que la gente se anime a estar con ustedes. sí, claro. Bueno, mira, la escuela, y él es Mainou, el I apellido. know. Okay. Mainou, tal como se escribe, así se pronuncia, Mainou Voices. Te digo que yo, desde que empecé con el doblaje y todo esto, empecé a dar cursos, pero toda la cuestión de la voz me fue atrapando tanto que me metí a muchos cursos, he tomado talleres de la voz con muchos actores y demás. Okay. Entonces, dije, voy a poner mi propia escuela y hace 4 años abrí la escuela Okay. física y empecé a dar talleres, te digo, yo sobre todo he dado muchos talleres de educación de la voz, no tanto de actuación, sino dicción, respiración, cómo darle matices a la voz, cómo imprimirle las emociones y Okay. también doy muchos de hablar en público, cómo pararte en un escenario, qué hacer con las Okay. manos, todo ese tipo de cosas, todo lo que tiene que ver con hablar en público y la voz, ese ha sido como mi sello. Okay. Abrí talleres también he dado muchos talleres de doblaje, pero hace un año, cuando empezó la pandemia, tuve que cerrar la escuela física, Sí, ya no claro. la pude sostener y empecé a dar cursos en línea. Dar talleres de doblaje en línea es muy complicado, por todo, porque hay que grabarlos y repetir y meter el guión, es muy complicado. Entonces, solamente doy talleres en línea, solamente doy los de la voz, que es muy Okay. bueno para alguien que quiera hacer doblaje, que primero Sí, prepare sí. su voz, que tenga buena dicción, que sepa respirar, que sepa lectura dramatizada, todo eso. Okay. Eso es lo que doy en línea. Ahorita en línea solamente doy los de la voz. Se llama la voz como herramienta de trabajo, así se llama mi taller. Okay. Ahora, tengo talleres presenciales, ya volví a abrir en otro lado mis talleres presenciales. Estoy dando ahorita un taller de doblaje Okay. y está muy interesante ese taller porque llevan actuación. Son 4 horas a la semana, 2 horas de actuación y 2 horas de cabina. Bueno, más bien, son 2 horas de actuación, Ujú. llevan 2 horas de cabina y 2 horas de la voz y Okay. lectura dramatizada. Súper bien. Tengo 2 maestros de actuación extraordinarios, son 2 chicos bastante jovencitos, muy Ujú. talentosos, Juan Carmona y Eduardo Jiménez. Son chicos que son alumnos del maestro Salvador Sánchez, que es un actor de cine maravilloso. Estos niños son alumnos de él y son muy buenos y ellos me están apoyando con la parte de actuación y yo les estoy dando voz y cabina. Okay. También tengo un curso de pura actuación, no llevan doblaje nada más para los que quieren ser actores de teatro, y lo da un chico muy joven que se llama Sebastián Ventura, que es una promesa, ese niño lo van a ver próximamente porque se va a ir a estudiar a Los Ángeles y es muy bueno. Okay. También estamos abriendo un taller de canto con una señora que se llama Estela Barona, que es wow, una mujer que viene de teatro musical y demás, Ujú. maravillosa. Y ahorita son los cursos que tengo. Actuación, canto, doblaje y hablar en público, que se lo doy yo también en presencial. Esos son Okay, los perfecto. talleres. Entonces, bueno, si quieres, ahorita al final te doy mis redes sociales por si Sí, alguna persona. sí, sí, sí. Sobre todo les digo, las personas que viven en Querétaro o en otras ciudades, pues sí está muy difícil que yo les pueda dar un taller, a menos que se organizaran. Por ejemplo, si tú me dices, oye, somos 8 personas, queremos tomar un taller de doblaje, voy a Querétaro y les doy un taller con Okay, mucho gusto. Nada más tendríamos que tener la infraestructura adecuada, una cabina donde hacer el claro. taller. Pero El sí, lugar. se Ujú. podría hacer, ¿eh? Con mucho gusto. Yo voy y les Gracias, doy el Pati. taller siempre y cuando tengamos la gente y la infraestructura. De lo contrario, el taller presencial, el taller de doblaje es en Cuernavaca. Tengo un Perfecto. taller los sábados para la gente que esté en Ciudad de México y pueda venir los sábados a Cuernavaca, también está la opción. Pero en línea solamente el de la voz, Perfecto, Pati. ¿ok? Me parece perfecto. Y para la gente que le da miedo, ya sea en la actuación, en la locución, en actor de doblaje,
¿qué consejo le puedes dar tú, Pati, a esa gente que tiembla, que de plano no puede estar parada enfrente de un escenario o hasta de un micrófono? Que se metan a mi taller en línea. El primer tema que toco en mi taller en línea es el miedo a hablar en público, que se conoce como glosofobia. Obvio. El 80% de las personas padecen de glosofobia o miedo a hablar en público. Pero sí, si me preguntas ahorita qué consejos les doy, uno es que se metan a mi curso, porque los voy a ayudar mucho con eso. Sí. Pero la otra es, el miedo a hablar en público viene de que le damos mucha importancia al qué dirán. Nos da vergüenza porque estamos acostumbrados, o sea, como que desde niños nos educan a no hagas esto porque qué van a decir los vecinos, no digas, a muchos nos educan con no llores porque qué vergüenza, no llores en público, no te enojes. Como que nos reprimen las emociones y nos enseñan a sentir vergüenza. De niño tú no sientes vergüenza. Eso lo vas adquiriendo y luego entras a la escuela y te hacen bullying, entonces te empieza a dar vergüenza el qué dirán. Y de ahí viene toda la pena. Entonces, lo primero que yo les diría es, olvídense del qué dirán. No te concentres en pensar en, y si me veo gorda, y si me veo fea, y si no me sale, y si, eso se llama mensajes autosaboteadores. Ok. ¿Sabes? O sea, tú, en vez de estar pensando en, lo voy a hacer muy bien, me va a salir increíble, soy una buenaza, no. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no viene la gente? ¿Y si no se llena el foro? ¿Y si? Entonces me lleno de ISIS, les digo que es como un morralito que vas cargando de ISIS, que obviamente cuando tú sales vas muy nerviosa. Entonces, primer punto es, no te concentres en eso, concéntrate en tu tema y sobre todo, concéntrate en conectar con el otro. Es como ahorita, Pau, estamos platicando tú y yo sí en vez de estar concentrada en lo que te estoy diciendo y viéndote y conectando contigo, estoy pensando en lo que tengo que hacer de comer, en que si acaba de pasar un gato, en que si, qué tal si se me va la luz. Es todo eso me estoy autosaboteando, claro que me voy a poner nerviosa. Sí, claro. Segundo punto, que yo creo que es el más importante, es si tú conoces tu tema perfectamente bien, ¿de qué tienes miedo? Obviamente, si yo no sé de qué voy a hablar, si no conozco mi tema, obviamente que me voy a poner nerviosa, porque no sé qué voy a decir. Pero cuando tú tienes tu tema dominado de arriba abajo, entonces preparen siempre lo que vayan a decir, bien preparado. No te lo sepas de memoria, conócelo, investiga, profundiza, y vas a ver que se te quitan los nervios. Y muy importante, la respiración. Aprender a respirar de manera adecuada, que eso lo aprendes en mi taller, respiración diafragmática. Entonces, perfecto. Y sobre todo, ¿sabes qué, Pau? Atreverte. Ningún marinero se hizo experto con un mar en calma. Si yo todo me sale fácil, no aprendo. Claro, yo la primera vez que hablé en público, pues igual me equivoqué y no me salió bien y a lo mejor me puse nerviosita y a lo mejor no pasa nada, arriésgate y vuélvelo a intentar y cada vez lo vas a hacer mejor. Es como todo en la vida, es una técnica y hay que repetirla y hay que estudiar. Sí, hay que prepararte mucho, pero hay que hacerlo. La gente que dice, es que quiero hacer un blog, hazlo. A lo mejor al principio te sale mal, hazlo, pero prepárate. Oye, es que mi voz se oye horrible, no tengo intenciones, no tengo matices, toma un curso, pero hazlo. Y a lo mejor no te va a salir bien ni a la primera, ni a la segunda, ni a la quinta, pero cada vez lo vas a hacer mejor. Sí, de hecho, nada te va a salir a la primera. Yo creo que también la experiencia es la que te va ayudando a mejorar y en la que te va diciendo, en esto puedes ir mejorando, esto te falta, aquí ya lo tienes dominado, pero lo puedes hacer mucho mejor, ¿no? Claro, pero sobre todo, lo que te digo, prepara bien tu tema y practica. Decía un pianista, no me acuerdo ahorita el nombre, pero era un pianista inglés muy bueno y decía, si yo un día no estudio, me doy cuenta. Si 2 días no estudio, mi maestro se da cuenta. Si 3 días no estudio, el público se da cuenta. Fíjate qué sabiduría. Y sí, yo les digo a mis alumnos, si tú te metes a un curso conmigo, no vas a aprender por oírme. O sea, te voy a dar tips, te voy a dar la técnica, te voy a decir cómo, te voy a dar ejercicios. Pero si no los practicas, no vas a mejorar. Porque esto no entra como la vacuna, que ya te puse la vacuna y ya. No. Tienes que practicar todos los días.
Un guitarrista se hace bueno tocando la guitarra todos los días. En lo de la voz es lo mismo, es tu instrumento. Afínalo, cuídalo, practícalo todos los días. Yo les digo, una alumna me decía en el curso, Pati, cuando termine el curso voy a tener la dicción tan buena como la tuya. Le dije, no, porque yo tengo más de 40 años practicando, haciendo ejercicios. Le digo, no, obviamente no te estoy diciendo que te va a llevar 40 años, pero si tú haces los ejercicios todos los días, en 6 meses vas a ver qué dicción tienes, pero en una semana no. Pero tienes que hacer los ejercicios y tienes que hacer, yo les digo algo, haz de esto un estilo de vida. Si yo todo el tiempo hablo mal, ¿cómo quiero llegar y pararme en un escenario y que mi dicción salga limpia? A lo mejor al principio lo voy a hacer, pero se va a cansar mi boca y voy a empezar a hablar mal otra vez. Todos los días de tu vida, haz conciencia de hablar con dicción. No porque esté hablando con mi amiga no. Todo el tiempo articula, todo el tiempo. Hazlo un estilo de vida. Y entonces cambian las cosas. ¿Me explico? Y así es con la respiración, y así es con los matices de la voz y con todo. Es una técnica y hay que hacer ejercicios. No hay de otra. Esa sería yo la recomendación que les doy, es, de verdad, si te interesa esto de la voz o del doblaje, prepárate, no seas un improvisado. Hay muchos improvisados y muchos muy malos, pero tú no seas uno de ellos. Yo cuando empecé a hacer doblaje, le dije a la directora que entonces me enseñó a hacer doblaje, a Olga, le dije, te voy a pedir un favor, Olga. Si tú ves que yo no sirvo para esto, dímelo con toda honestidad. Yo no quiero ser y quedarme toda mi vida haciendo personajitos chiquitos, ¿eh? Yo quiero ser una estelar. Si no tengo la capacidad para eso, me dedico a otra cosa. Y yo creo que está bien. Y hay gente que dice, no, yo no quiero hacer estelares, yo quiero hacer personajitos porque así nada más vivo de eso. Está bien, pero si tú tienes consciente lo que quieres, lucha por eso. Porque qué frustrante decir, yo quiero hacer personajes estelares y nunca lograrlo porque no tienes con qué. Así es. Entonces prepárate, dale duro. Así es todo en la vida, ¿no, Pau? Cualquier cosa a la que te quieras dedicar. En todo. Por eso te digo esa frase que dice, ningún marinero se hizo experto en un mar en calma. No, es brincando las olas y aprendiendo y haciendo y luchando y poner tu vida en peligro. Así se hacen expertos los marineros, ¿no? Entonces, y se hacen todo, o sea, no todos vamos a saber hacer todo, o sea, siempre va a ser con experiencia y todo eso. Exacto, y con mucho, mucho trabajo. Y cuando algo te apasiona, te digo, a mí, desde niña tuve muy claro que a mí me apasionaba actuar y después lo de la voz se convirtió en una pasión. Entonces me meto a cursos, leo, investigo, veo videos, o sea, todos los días hago algo, todos los días, Pau, estudio algo, compro libros, métodos, leo, comparo, porque un experto se hace ¿cómo te diré? Un experto se hace experto de tomar cosas de muchos expertos más. Sí. Yo no inventé nada de esto. Hay cosas que sí, yo he inventado ejercicios, he inventado cosas o las he intuido, pero yo he tomado de muchos expertos, de maestros de vida, de maestros de doblaje, de maestros de locución, de cursos, vas aprendiendo y entonces te vuelves un experto. Pero sentado en mi cama, rascándome la panza, no lo voy a hacer, ¿no? No, definitivamente no. Yo el consejo que les doy es que de verdad, si esto les interesa y les gusta, a darle con todo. Así tiene que ser, en todo. En todo, ¿verdad? Ay, sí. Así es. Oye, la vida se va tan rápido, no le entres a medias, éntrale con todo. Sí, no te des ese tiempo de decir, ¿me aviento o no me aviento, no? Porque ahora también puedes decir, lo hubiera logrado, ¿no? Y en este caso también por el miedo de, no, es que no voy a ser bueno, o eso tú mismo haces de que te detengas, o sea, dices, no, definitivamente no, y tú te la crees. Tú te la crees. Fíjate, yo les pongo un ejemplo siempre. ¿Cómo aprendiste a cocinar? La primera vez que hiciste unos huevos estrellados, a lo mejor se te reventaron, no calentaste el aceite y te quedaron mal. Imagínate que hubieras dicho, ay, no, ya no sirvo para cocinar y ya no lo vuelves a intentar. No, ¿verdad?
pues lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y un Y día aunque se te quemen, te vas de aunque se te nuevo. quemen y los tiras, y un día vas a decir, wow, los mejores huevos estrellados son los que yo hago. ¿Por qué lo practicaste mil veces? Así es todo. Así es. También te voy a decir una cosa, Pau. Yo también estoy convencida de que no todos servimos para todo. También hay que ser autocrítico. O sea, hay gente que no sirve para el doblaje, punto. Hay gente que no sirve para actuación, no tiene la materia prima. También hay talentos, hay facilidad, hay cosas, una persona que no tiene buen oído, de verdad, es muy complicado. A lo mejor sí lo puede mejorar, pero tiene que meterle mucho, un esfuerzo doble, hacer ejercicios de ritmo, oír mucha música clásica, entrenar mucho el oído. Pero hay gente que no sirve para actuar por más que le haga. Entonces también hay que ser autocrítico. Yo no creo en eso de, yo puedo hacer lo que yo quiera. No es cierto. A ver, Pau, si yo ahorita digo, ¿sabes qué? Me voy a convertir en futbolista. Por mucho que yo tenga ganas de ser futbolista, ni tengo la edad, no soy buena para los deportes, Ni la preparación, porque no también tengo la es algo preparación, así. no tengo las características físicas y por más que lo más probable es que ahorita si yo me quiero convertir en futbolista es que me dé un infarto en la cancha, intentándolo. Entonces también hay que ser realista. ¿Tengo con qué o no tengo con qué? Yo creo que Saber tus cualidades, eso también ayuda, ¿no, Pati? hay que ser honestos. Yo quisiera ser pintora. Dibujo peor que un niño de 2 años, de verdad. No tengo el talento de mi hermana, que es una pintora maravillosa. Yo no nací con ese talento. Entonces, me puedo meter a unas clases de dibujo y a lo mejor voy a ser una medio dibujante, pero nunca voy a ser pintora. No tengo el sentido de la estética ni todo lo que se requiere. No tengo ese talento. Esos talentos se ven desde niña, ¿no? Sí. Desde niña ves que alguien dibuja increíble. Yo dibujo peor que un niño de 3 años, la verdad. Entonces, también yo creo que hay que ser honesto contigo mismo y decir, no tengo talento para esto, o sí tengo. Y si tengo, voy a pulirlo. Ahora lo voy a mejorar. Ya tengo el talento, ahora le voy a dar durísimo. Hay que tener actitud y aptitud. Sí, las dos cosas. Y yo creo que eso es Actitud. el punto más importante, Pati, porque tú mismo te engañas y tú mismo te vas metiendo y metiendo y a lo mejor no lo vas a lograr, pero tú mismo es que, no, sí soy bueno, pero te estamos diciendo mejora esto y no. Entonces yo creo que eso es lo principal de todo, o sea, que realmente nos conozcamos y sepamos, mira, a mí sí me funcionó esto, lo voy a mejorar o le voy ¿O a meter sabes qué? a esto. O tener el carácter. A mí sí te voy a decir, a mí hay gente que me ha callado la boca. Yo tuve un alumno en doblaje que igual me dijo desde el principio, Pati, por favor, si ves que para esto no sirvo, me lo dices. Yo te lo juro que te lo voy a decir. Era un muchacho de haber tenido entonces 20 y tantos años. Y entonces toma el taller conmigo y yo decía, ay, pobrecito. Una dicción pésima, no actuaba nada. No. Total, toma el taller y en la última clase se acerca conmigo y me dice, ¿cómo me ves, Pati? La verdad, no. Dije, pues no sabes jugar fútbol o dibujar o esta otra cosa. Otra cosa. Le dije, la verdad, tú me dijiste que te dijera la verdad. Yo no te veo por dónde. Entonces dice que se fue a su casa súper triste y dejó de ir al doblaje, dejó de ir a intentarlo. Y pasado el tiempo le habló una persona del doblaje y le dijo, ¿por qué no has venido? Dice, pues porque no, Pati me dijo que no sirvo para esto. Y entonces dice que el otro le picó el orgullo y le dijo, ¿y tú vas a hacer caso de lo que te dijo Pati? O sea, ya porque ella te dijo que no sirves, no sirves. Ok. Y entonces dice que le entró un coraje, que dijo, le voy a demostrar a esa que sí sirvo. Se metió a estudiar actuación, pero fíjate la actitud, se metió a estudiar actuación, se puso a hacer ejercicios de dicción, bli, bli, bli. Lo demás que te cuente, ahora es de los actores que más trabajo tiene en Cuernavaca de doblaje. Y lo hace muy bien. Se prepara. Hemos dado conferencias juntos. Yo le he dicho, yo les digo, este señor a mí me cayó la boca, porque yo le dije que no servía. Pero a mí me dice, yo te lo agradezco, porque si tú no me hubieras dicho que no servía, no me hubieras picado el orgullo y no me hubiera preparado como me preparé. Sí, claro. No hubiera mejorado, ¿no, Pati? No, dice, no hubiera mejorado, no le hubiera echado las ganas que le eché y no estaría aquí. Pero es un caso en 1000.
porque además, bueno, tienes que tener el carácter de decir cómo, que no. Y hay actores que al principio actuaban pésimo y acaban actuando bien, más o menos. Pero sí tienes que tener cierto talento, yo creo. Porque Sí, también, claro, te cuento. porque tampoco se trata de irte frustrando y frustrando y frustrando y con algo que no puedes, ¿no? Sí, Entonces, sí, así es. también hay que tener autocrítica. Muy Pero, importante. pero si la gente detecta que tiene talento para algo, órale, éntrale y púlelo. Pues sí, soy bueno para actuar, pero me falla la dicción, pues vamos a darle duro a la dicción. La dicción es de lo que sí se puede corregir. Ok. Cuesta trabajo, pero sí se puede corregir. Entonces, pues a darle nada más. Pati, tus redes sociales para que la gente te siga. Ok, mira, estoy como Escuela de la Voz, estoy Ujú. en Instagram, estoy en Facebook y en TikTok como Escuela de la Voz. Ok, Entonces, perfecto. ajá, me pueden buscar, me pueden seguir y ahí publico mis cursos. Ahora estoy dando cursos en una empresa que se llama Tanka Studio. También pueden seguir a Tanka Studio en Facebook, Ok. también en Instagram, porque ahí estoy anunciando también cursos. En los dos medios los anuncio. Pero mi voz todo está como Escuela de la Voz. Mira, no se ve, es My No Voices. I know voices. Pero como Perfecto. Escuela de la Voz lo encuentras. Perfecto, Pati. Ya por último, ya, último. Dime, Un dime. personaje que le quieras hacer a la gente de Pop Click ahorita que te escuchen. El que tú quieras. Es que bueno, como la voz. Es que hay una caricatura que se llama ¿Mm? Spike Team, que Ok. hago una señora que habla muy chistoso, dice, te doy 5 segundos para que me reconsigas esto, porque si no, te voy a despedir. Pero esa no es muy Ah, conocida, salió mucho en Sudamérica. Aquí, ¿qué? pues, de lo que me acuerdo es de Miranda, o sea, de Ah, esas tus frases, estas que te digo que dice, los detalles de los detalles de tu incompetencia no me interesan. Tú no tienes clase ni sentido de la moda. qué fuerte que te digan eso. Solo Miranda. ¿Y qué otro personaje me puedo acordar? Pues te puedo imitar voces, es que también imito muchas voces. Yo no hice, por ejemplo, a Barney, pero te lo puedo imitar, Ok. ¿no? Por ejemplo, te puedo hacer Ay, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los quiero mucho. O ¡Ay, qué bonito! te puedo hacer un pitufo, por ejemplo, el de ¡Te tengo una sorpresita! Ay, papá, Pitu, muchas gracias, Pau. Muy bonito, muy padre, muy padre. Eso es lo que llama el doblaje. Yo creo que es lo principal de todo, reconocer esos personajes y Patti lo haces increíble. Muchas gracias, Pau. Que me la pasé muy bien, qué divertida plática. Muchas Muy gracias. interesante, también me gustó muchísimo, Patti. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar con toda la gente de Pop Click. Al contrario, gracias a todos, les mando un abrazo, un beso y de verdad lo único que les digo es que si algo les apasiona, vayan con todo, que no les detenga el miedo, la vergüenza, el qué dirán, vayan con todo. De todas maneras nos van a criticar, entonces no pasa nada. Estoy a sus Ahí lo órdenes para cualquier duda, de todas las que me quieren preguntar algo en redes sociales, con mucho gusto. Ahí lo tienen, gente de Pop Click, ya sea en sus redes sociales, ya conocen la experiencia de Patti, así que vayan a seguirla, pregúntenle cualquier duda que tengan. Patti, yo creo que mucho gusto va a estar ahí para ustedes. Claro que sí. Gracias, Pau. Bye, Patti, Bonito gracias. fin de semana para todos. Adiós. Igualmente, adiós.